Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro plan de capacitación 2021 dirigido por la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos. El día de hoy abordaremos el tema de embarcaciones mayores. El día de hoy tenemos como invitado especial al inspector fluvial de Puerto Salgar, al ingeniero Sergio Villamil Rodríguez. Él es ingeniero mecánico, magíster en Administración de Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Además cuenta con 27 años de experiencia en el sector y también se desempeña como docente en el programa de tecnologías en gestión de transporte de la Universidad Nacional abierta y a distancia. Les recordamos que esta sesión será grabada y puesta en los canales oficiales de la entidad para su posterior consulta. También queremos recordarles que tendremos un formato de asistencia a esta capacitación, el cual será socializado por medio del chat de esta reunión. También queremos recordarles que las preguntas que tengan acerca de esta capacitación, de lo que hoy expondremos, las pueden hacer a través del chat y se darán respuesta al final del evento. También queremos recordarles que solo se abordarán preguntas de la capacitación que hoy tenemos, que es embarcaciones mayores. Lo que se tengan de temas específicos se tratan directamente con la entidad. Bienvenido, inspector. Sí, buenos días. Muchas gracias, Sandra. Es un gusto para mí poder estar aquí frente a todos ustedes y sobre todo agradeciendo pues a la Superintendencia de Puertos y Transporte que nos dé la oportunidad de poder compartir estos espacios donde intercambiamos ese conocimiento pues tan especial que hay en relación con la normatividad y con en este momento el tema de embarcaciones mayores que pues tiene muchos aspectos que en algunas ocasiones es desconocido por las personas y que por estos espacios pues se permite divulgarlos un poco más y poder conocerlos y hacerlos más amigables con cada uno de ustedes. Podemos empezar a compartir la presentación, por favor, Sandra. ¿Aún no se está viendo? No, señora, no la estoy Bueno, viendo. perfecto, qué pena. ¿Ahí ya la ve? No se ve. Regálenme un minuto, qué pena con ustedes. ¿Ahí ya la ven? No, señora. Oh my God, ¿qué está pasando? No sé si los asistentes sí la estarían viendo en el momento en que... Ahí la estoy viendo, pero pequeñita, no grande, no en la pantalla ampliada. Ya, déjala ahí y yo ya ayudo a proyectarla. No sé si los asistentes sí la estarían viendo. Ahí ya se está viendo. Grande, la pantalla ampliada. Listo, inspector. Ahora sí se está viendo. Bueno, como les venía diciendo, entonces esto es una capacitación que como lo dijo Sandra inicialmente, es la iniciativa de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Y nosotros como Ministerio de Transporte pues estamos como colaborando en este tema y ayudando a tratarlo de una manera que queden aspectos que trae la norma un poco más claros. Continuamos, por favor. Entonces, esta es como el tema del manual de embarcaciones mayores que vamos a tratar principalmente. O sea, la exposición está basada es en el contenido de esta resolución número 2104 de octubre 15 de 1999, por medio de la cual se expide el reglamento para las embarcaciones mayores en todo el territorio nacional. Este es como lo que
lo que queremos tratar, que está en el documento y hacer como profundidad en esos temas específicos que trata esa resolución. Seguimos, por favor. Este es como el contenido de la presentación que les voy a hacer el día de hoy. Entonces, inicialmente estaremos mirando de manera general, pues, el marco legal, todas aquellas normas, leyes, decretos que de alguna manera están relacionados con el tema de embarcaciones mayores. Está también el segundo punto es clasificación de embarcaciones. Como tercer punto estaremos tratando la matrícula y requisitos. El orden de estos temas está de acuerdo a lo que, como les decía, está contemplado en la resolución 2104. Como cuarto punto, procedimientos asociados a la matrícula. Quinto, patente de navegación. Sexto, permiso de zarpe. Séptimo, maniobras de navegación. Y por último, pues el cierre, pero lógicamente antes del cierre habrá un espacio para que participen ustedes con alguna inquietud que tengan al respecto. Bueno, en cuanto al marco legal, como les estaba mencionando, se van a tratar pues todas las normas que tienen que ver con los aspectos de las embarcaciones mayores. Está la ley 336, que es una ley general donde se trata todo el tema del Estatuto Nacional de Transporte. La ley 1242 ya más específica en el tema fluvial, que es por el cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales. El decreto 1079, que es un decreto único reglamentario del sector transporte. En este decreto, pues no solo se trata del transporte fluvial, sino allí está incluidos los otros modos de transporte. Seguimos, por favor. La resolución 664 del 13 de abril de 1999, por medio del cual se expide el reglamento de construcción de obras fluviales, como todos bien sabemos, para la operación de embarcaciones mayores, pues se requieren estas obras fluviales. De lo contrario, no sería posible esa navegación. La resolución número 665 del 13 de abril de 1999. Esta corresponde al funcionamiento de astilleros y talleres fluviales. Es el tema también porque sin estos astilleros que están debidamente autorizados por la entidad correspondiente, en este caso el Ministerio de Transporte, pues no sería posible que las embarcaciones continuaran ejerciendo su labor o salieran embarcaciones nuevas al servicio como tal. La resolución 666, ese por medio del cual se establece el manual de luces, el reglamento de luces y señales de navegación tan útiles para la navegación mayor en los diferentes ríos navegables. Sabemos que las embarcaciones mayores pueden hacer uso de la vía fluvial las 24 horas, entonces esta señalización es indispensable, no solo en el día, sino también en la noche. La resolución 668, por la cual se expide el reglamento de operación de transbordadores y prestación de servicios de transbordo. Es un servicio que muchas veces está prestado por embarcaciones mayores y que también requiere un trato especial por ser un servicio específico en el transporte de vehículos como tal. Tenemos la resolución 2104, que es el tema principal pues, de la exposición que les estoy haciendo del 15 de octubre de 1999, por medio del cual se expide el reglamento de embarcaciones mayores, las cuales regirá en todo el territorio nacional. Seguimos, por favor. Está la resolución número 2106, en el cual se expide el reglamento de puertos, muelles, bodegas en el modo fluvial. Entonces aquí lo mismo, pues es un tema para hacer posible la operación de las embarcaciones de carga, pues es necesario que exista esta infraestructura portuaria para poder atender como tal el servicio de estas embarcaciones puedan estar prestando.
Está la resolución 601 del 15 de marzo de 2018, en el cual se establece la organización de las inspecciones fluviales, se fijan sus funciones y las jurisdicciones que cubren en todo el territorio nacional. Cada inspección fluvial tiene una jurisdicción específica y por tanto, pues, tiene la responsabilidad de atender muchas de sus funciones tienen que ver con este tema de la navegación, de los controles, de la disposición de embarcaciones en un puerto, cómo pueden hacer uso de él de una manera más organizada, cosas de estas que tienen que ver directamente con las funciones, entonces también es un tema muy relacionado con lo que estamos hablando de las embarcaciones mayores. La resolución 3666 del 23 de noviembre de 1998. A través de esta resolución se establecen las cuantías mínimas que deben cubrir las pólizas de seguro relacionadas en el artículo 28 del decreto 3112 y en este momento el decreto 1079 que está en vigencia. Establecen pues las cuantías, como dice allí, y los amparos, quiénes son también, pues, quién es el beneficiario, quién es el tomador, quién es el asegurado. Entonces, esta resolución, pues, establece esos criterios y que siempre tendrán que ser controlados en el momento de operación de las empresas que mantengan estas pólizas vigentes. La resolución número 3767 del 26 de septiembre de 2013 es la que adopta el Manual de Señalización Fluvial como reglamento de señalización y balizaje fluvial y se dictan otras disposiciones. Seguimos, por favor. La resolución 4824, aquí ya estaríamos tratando el tema de los tripulantes y dotaciones de embarcaciones. Esta resolución fue modificada por la resolución 2773 del 2016 y allí pues se establecen cuáles son las dotaciones o los tripulantes que deben ir a bordo de la embarcación dependiendo pues la capacidad de dicha embarcación y establece además cuáles son los requisitos para poder ocupar un cargo o tener la licencia de tripulante en un cargo específico. Entonces, esta resolución también tiene que ver mucho con la operación de embarcaciones mayores. La resolución número 1918 del 23 de junio del 2015, que fue modificada por la resolución 5642 de 2016. En esta resolución se establecen las condiciones para el transporte de petroquímicos, asfaltos, hidrocarburos y sus derivados a granel en embarcaciones fluviales tipo bote tanque, embarcaciones autopropulsadas y artefactos fluviales por las vías fluviales en todo el territorio nacional. Es un tema muy específico porque, pues, como todos sabemos, estas embarcaciones deben tener unas condiciones muy especiales para poder hacer este tipo de servicio, prestar este tipo de servicio que de alguna manera tiene cierto riesgo y por lo tanto, pues en esta resolución se establecen cuáles son las condiciones que deben cumplir las embarcaciones que sean destinadas para este tipo de servicio. Está una resolución relativamente nueva que es la 2020-304-000-3645 del 22 de mayo del 2020, por la cual se reglamenta el Registro Nacional Fluvial. Ya de esto hablaremos más adelante, porque es un tema que está también dentro de la resolución que estamos tratando. Y el decreto 2049 de 1956, uno de los más viejitos que tenemos en el ministerio, por el cual se adoptan las normas para la construcción, inspección y clasificación de embarcaciones fluviales. Seguimos, por favor. Como pudieron darse cuenta, es un campo de normativo muy amplio el que se involucra en el tema de embarcaciones mayores.
Entonces, realmente lo que vamos a tratar aquí, como lo indiqué al principio, va a ser básicamente lo que está contemplado en el 21.0, en la resolución 2104. Tocaremos algunos aspectos relacionados también con la ley 1242 y con el decreto 2049, que es el que rige pues la construcción de embarcaciones. Pues los tocamos así como tangencialmente, debido a que en la resolución 2104 hace mención de algunos temas que son comunes entre este marco normativo, entre estos que les acabé de mencionar. En cuanto a la clasificación de embarcaciones, el Ministerio de Transporte efectuará la clasificación técnica de las embarcaciones y artefactos fluviales en general según las normas para la construcción, modificación, inspección y reparación de las mismas. Eso lo establece el decreto 2049 y también dice vigilando el cumplimiento estricto de dichas normas. La ley 1242 define una embarcación mayor como toda embarcación fluvial con capacidad transportadora superior a 25 toneladas. Seguimos, por favor. De acuerdo a la clasificación contemplada en el decreto 2049, yo me refiero en este momento únicamente a las unidades que son consideradas mayores, porque ese es el tema principal de esta charla. Entonces están los buques. Entonces, de acuerdo a la definición que tiene allí la norma, dice que son embarcaciones equipadas con motores de combustión interna, una rueda como elemento de propulsión y eslora mayor a 30 metros. En este momento, pues nosotros, ese tema de la rueda de propulsión no existe como tal ya. La rueda como elemento de propulsión, pero fue reemplazado con su equivalente, que son las hélices, que están conectadas al motor de combustión interna. Entonces hay muchas embarcaciones que sí estarían catalogadas como buques porque cumplen con las condiciones de la eslora y son embarcaciones equipadas con motores de combustión. Un remolcador dice que es toda unidad equipada con motores de combustión interna y propulsión mecánica diseñada para el remolque de botes en convoy. Entonces, esta embarcación como tal tiene unos elementos adicionales allí en la estructura del casco que le permiten efectuar esa operación de remolque sobre las otras unidades que van unidas a él. Entonces, son embarcaciones específicamente orientadas en ese sentido, con esa función. Además, el casco es muy reforzado para poder evitar o garantizar de que los esfuerzos que se producen allí en la operación sean bien distribuidos y no ocurran daños eventuales en la unidad como tal. El bote es una unidad desprovista de sistema de propulsión mecánico destinada al transporte de carga general, minerales, combustibles, ganado, etcétera, y cuyo casco está formado por piezas metálicas o de madera. Esa es como la definición que aparece allí en el decreto. Hay muchos botes, en este momento ya botes de madera no son muy pocos. Principalmente lo que quedan son botes en material metálico, en lámina. Y embarcaciones especiales, pues allí dentro de esta clasificación están incluidas todas aquellas elementos como las casas flotantes, las dragas y los transbordadores, que son embarcaciones especiales que tienen ese uso específico para el cual se requiere. Entonces, por eso se llama así como un servicio especial, una embarcación especial como tal. En este momento, en la clasificación que tiene el decreto 2049, no incluye allí materiales como la fibra de vidrio, que ya se está implementando en muchas embarcaciones que eventualmente por su capacidad y definición que les acabé de mencionar de la ley 1242 de embarcaciones mayores estarían clasificadas allí, pero pues este decreto estamos en mora pues
actualizar esta norma porque realmente ya hay muchas embarcaciones que no estarían dentro de esta clasificación, pero que eventualmente cumplen con la característica de una embarcación mayor. Continuamos, por favor. No, esa. También existe en el artículo 4 de la resolución 2104, define las embarcaciones y artefactos fluviales por razón de su construcción. Las clasifica también en razón de su construcción, mantenimiento, comodidad, seguridad y aparejos. Las clasifica como excelentes condiciones, buenas condiciones o estado deficiente. Excelente se le da la calificación de A, buenas condiciones A1 y estado deficiente B. Esta calificación se da al momento de hacer la inspección técnica. Se hace un arqueo primero que todo. Son principalmente las embarcaciones cuando se hace ese arqueo y se verifican, como les decía ahí al principio, el tema del mantenimiento, la comodidad que tiene para, en este caso, disponer la carga, la seguridad que los elementos que tiene a bordo y que forman parte de ese equipo de seguridad requerido, así como los aparejos de maniobra y de anclaje también se verifican y de acuerdo a eso, pues entonces se les da esa clasificación que estamos mirando allí, dependiendo si cumple con todo lo exigido, entonces estará clasificada como lo decía allí, excelente, buenas condiciones o estado deficiente. En el estado deficiente, pues estaría definiéndose que la embarcación no es apta para navegar y entonces se le haría el requerimiento a la persona para que corrija las deficiencias que se encontraron antes de poderle aprobar nuevamente la renovación de la patente para que continúe en servicio dicha embarcación. Continuamos, por favor. Según lo establecido en la Ley 1242 de 2008, se define, vamos a definir qué es la matrícula. Se entiende por matrícula el registro ante la autoridad fluvial competente de una embarcación o artefacto fluvial en que conste su origen, características técnicas y propiedad. Entonces, esta matrícula se lleva a cabo allí en el momento en que presentan los documentos y se hace la verificación pues, de todo lo que son los requisitos que les voy a nombrar a continuación. Los requisitos establecidos en el decreto 2049 dice lo siguiente, que previo a la construcción, reparación o modificación de la embarcación, se debe solicitar al Departamento de Clasificación de Embarcaciones Fluviales la autorización correspondiente. Es decir que, de acuerdo a ese texto que acabé de leerles allí, una embarcación, antes de empezar cualquier obra sobre la misma, debe solicitarse su autorización para construirla al Ministerio de Transporte. En este caso habla de Departamento de Clasificación de Embarcaciones, pero estamos hablando, pues esta función la asumió el Grupo de Transporte Fluvial, en la coordinación del Grupo del Transporte Fluvial que funciona en la sede central del Ministerio y allí pues se deben presentar un portafolio que va a contener los siguientes capítulos. Una información general donde se especifica la clase y uso que se le va a dar a dicha embarcación. También se debe especificar los puertos o zona donde va a operar. Se debe indicar el nombre y la ubicación del astillero que va a estar a cargo de la construcción de dicha embarcación. Seguimos, por favor. Se debe también anexar a ese portafolio el propietario, quién es el propietario de la embarcación,
identificando el propietario con su documento. El nombre de la embarcación, el nombre que va a tener la embarcación. Se deben anexar plano de una vista longitudinal de los puentes y anclajes a los tabiques o mamparos, un plano de líneas de forma y diagramas de áreas de los planos máximo y mínimo de flotación y un plano de las escotillas y sus refuerzos. También deben incluirse en ese portafolio unas memorias de cálculo donde se incluyan los cálculos de desplazamiento vacío de la unidad, cálculo de los pesos o cargas uniformes o concentradas y diagrama de los mismos. Se debe indicar también incluir el cálculo de desplazamiento de la unidad a plena carga, el cálculo de estabilidad transversal y longitudinal de la unidad, el cálculo del módulo de sección y del esfuerzo unitario del material. Seguimos, por favor. Ya eso hace parte del expediente que inicialmente hay que incluir para hacer la solicitud de autorización de construcción. Adicionalmente, debe haber una escritura pública ya cuando se autoriza la construcción y ya la embarcación se pretende matricular, debe haber una escritura pública que se efectúe en una notaría donde se establece pues la propiedad de dicha embarcación como tal. El certificado de inspección técnica que se debe solicitar a en la inspección fluvial de la jurisdicción donde va a operar la embarcación. También la norma, la resolución 2104 que estamos hablando, establece que para una embarcación extranjera el título que acredite la propiedad, se debe anexar esto, el título que acredite la propiedad y una constancia de la cancelación de la matrícula extranjera. Esto cuando se trate de una embarcación que viene de otro país. Bueno, en cuanto a los planos de la embarcación, para embarcaciones con capacidad transportadora hasta 700 toneladas, los planos deben ser avalados por un ingeniero naval o su equivalente o por ingenieros que demuestren experiencia e idoneidad. Para embarcaciones con capacidad transportadora superior a las 700 toneladas, esos planos deben ser avalados por un ingeniero naval o su equivalente. Entonces, esto lo traigo aquí como resalto este tema porque como bien lo podemos ahí definir, muchas embarcaciones que están sobre las 700 toneladas de capacidad pueden ser presentadas por un ingeniero que tiene experiencia más no cumple con este requisito que estamos allí hablando, y eso es motivo de devolución de esos planos que se presentan debido a que no cumplen con este requisito. ¿Qué deben contener los planos? Pues es básicamente lo que yo les acababa de mostrar, pero aquí pues lo vuelvo a mencionar. Por favor, seguimos. Deben contener un plano de vista completa con perfil o elevación marcando líneas de francobordo y calado vacío. También un plano de vista completa de la distribución con cada una de las cubiertas en el cual se detalle las instalaciones de cubierta, los pesos y tipos de cornamusas y vitas. Debe haber un plano corte longitudinal por el eje principal con sus respectivas acotaciones. Otro plano de 3 cortes transversales del casco, de la proa, centro y popa. Y un plano de vista transversal de los tabiques o mamparos con sus respectivos refuerzos y detalles de los materiales. Hay muchas veces se utilizan programas muy específicos que ya están en el mercado y que hacen estos cálculos prácticamente de manera automática. Tienen allí como el software donde ya están las fórmulas y todo el tema pues de matemático y solo es pues incluirles allí la información que se requiere. Sin embargo, pues nosotros como ministerio siempre lo que pretendemos es que esta información sea visible, que esta información sea clara, estos planos,
contengan lo que allí se les está solicitando con el fin de poder verificar esas condiciones. Entonces sí es importante que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces se utilizan este tipo de programas, pero pues no se presentan los planos que allí se están exigiendo, y esto pues es un contratiempo también para que se le pueda dar gestión al trámite que están solicitando. Seguimos, por favor. En este punto voy a referirme a algunos procedimientos que están asociados a este tema de la matrícula de una embarcación como tal. Dice, estamos especificando aquí que las embarcaciones también podrán ser fletadas o arrendadas, pero debe haber un contrato que debe estar regido por lo establecido en el Código de Comercio, y ese contrato se debe registrar ante la inspección fluvial respectiva y quedará su anotación en el libro de registro de matrículas. Es claro que de todas maneras el uso de una embarcación revierte una responsabilidad sobre las personas que en ese momento la estén operando. Por tanto, es muy importante que cuando exista este tipo de acuerdos entre las personas donde les conceden el uso de una embarcación para poder transportar o poder prestar un servicio, que exista este contrato y que ese contrato, como dice allí, lo registren, porque pues eso de todas maneras también es como compartiendo esa responsabilidad hacia la persona que en ese momento tiene la embarcación en uso, y además pues están todo lo del Código de Comercio que también es un amparo para el mismo dueño de la embarcación. Entonces yo sí los invito a que esto lo tengan muy en cuenta las personas que tengan esta situación como tal que se les presente. También dice otro de los ítems que están allí dentro de la norma, dice que el dominio de una embarcación abandonada puede adquirirse de acuerdo a las normas establecidas en el Código de Comercio. Ocurre muy frecuentemente que en muchas regiones pues hay unas embarcaciones que de pronto dejaron de ser funcionales y el propietario las deja en algún sitio allí abandonadas. Entonces, esa propiedad de esa embarcación se puede adquirir es de acuerdo a lo considerado en el Código de Comercio, no porque yo la encontré, entonces ya puedo asumir que soy dueño, ¿no? Todos estos bienes pues están amparados por estas leyes. La expedición de la matrícula tendrá un término indefinido y su cancelación se regirá por lo previsto en el Código de Comercio. Bueno, allí también hablamos ya del tema de matrícula que ya me había referido en relación con lo que es y que se efectúa ante la inspección fluvial respectiva, pero que también puede ser cancelada, como lo dice allí. Continuamos, por favor. Bueno, ya como quinto punto de esta exposición, me refiero aquí a la patente de navegación. ¿Qué es la patente de navegación? Es un documento por el cual se autoriza la puesta en servicio de una embarcación para navegar por una vía. Deberá contener la información completa del formato vigente y el uso de la embarcación estará limitado a lo estipulado en la patente. Entonces, aparte de que es un documento que es obligatorio, es de carácter obligatorio para poder tener en uso la embarcación en una vía fluvial. Recordemos que las vías fluviales son de la nación y como tal, pues lo rige algo muy parecido a lo que sucede con las vías terrestres que los vehículos que por allí transitan deben cumplir estas condiciones. En este caso estamos hablando de disponer de una patente de navegación. Y esa patente pues también tiene alguna información que es específica en cuanto al uso que se le puede dar a esta embarcación. Está definido allí quién es el propietario, está definido allí también eh,
el servicio que presta. Muchas embarcaciones son de servicio público, otras son de servicio particular. Entonces hay que tener bien claro que dependiendo el uso que tenga la embarcación, asimismo pues se debe cumplir. Pues de todas maneras las autoridades operativas estarán controlando basándose en lo que este documento, la patente de navegación, autoriza para lo que es la embarcación como tal. La vigencia de esa patente es de 3 años y solo es válida en la jurisdicción donde opera la embarcación fluvial. Nosotros tenemos dentro de la norma en este momento establecido de que la validez de la patente, dependiendo la jurisdicción, pero si se trata de una embarcación de servicio público, cuando tienen un área, las empresas tienen un área de operación muy amplia, entonces ya allí se prevalecería pues esa operación que tiene la empresa y la patente pues como tal no limitaría el desplazamiento de la embarcación a una jurisdicción más amplia o a un sector que salga de esa jurisdicción debido a, pues, a la amplitud que tiene en cuanto al permiso de operación de la empresa. Sin embargo, en general para las embarcaciones está este tema de la jurisdicción donde operan y que si requiere operar en otra jurisdicción, pues hay que hacer en este momento está así, se debe hacer ese cambio o ese traslado hacia la otra jurisdicción de la documentación y de la expedición de dicha patente, aunque eso ya les voy a hablar sobre el Registro Nacional Fluvial, donde establece condiciones nuevas para este tema que van a ser implementadas. Obligación. Como les decía, este documento debe permanecer siempre a bordo de la embarcación porque puede ser requerido en cualquier puerto donde la embarcación atraque. Entonces, es importante que lo tengan siempre a bordo y que esté vigente, porque el documento para embarcaciones mayores tiene una vigencia de 3 años y para menores de 2 años. Controles. Cuando la embarcación no tenga patente de navegación o se encuentre vencida, el inspector fluvial solicitará apoyo de las autoridades militares o de policía para su inmovilización. Lo que veníamos hablando es un documento obligatorio, hay que tenerlo a bordo, debe estar vigente. De lo contrario, pues la autoridad fluvial está en su deber de solicitar apoyo para inmovilizar la embarcación hasta tanto no se solucione lo correspondiente a este documento. La variación en la clasificación de las embarcaciones y artefactos fluviales la lleva a cabo el Ministerio de Transporte a través de las inspecciones fluviales, en cualquier momento, previa inspección técnica en la cual se determine el deterioro de las partes de la embarcación, comprometiendo la seguridad para la navegación. Estamos hablando de la clasificación que habíamos mencionado anteriormente, que está A, A1 y B. Son las consideraciones en cuanto al estado general de la embarcación y a la disposición de elementos de seguridad y elementos de maniobra a bordo. Si una embarcación no está en condiciones para navegar, la autoridad fluvial suspenderá la vigencia de la patente hasta que sea reparada. Nuevamente aquí ya no tenemos el inconveniente o no tendría el usuario el inconveniente porque la patente esté vencida, sino porque la embarcación, al hacer la inspección técnica, que estas inspecciones técnicas la puede hacer la autoridad fluvial en cualquier momento que considere necesario, entonces se verifica de que varió su clasificación, como dice allí, y que ya tiene unas condiciones que no son las óptimas para el funcionamiento. Entonces, por ese motivo, pues la autoridad fluvial puede determinar suspender esa vigencia de la patente hasta que, como dice allí, hasta que el propietario solucione el inconveniente de
de mal funcionamiento o deterioro de la embarcación. Seguimos, por favor. Quiero referirme aquí un poco a lo que es el permiso de zarpe. ¿Qué es el permiso de zarpe? Este punto sexto. Es la autorización escrita que la autoridad competente otorga a una solicitud verbal o escrita que presenta el capitán, el armador, el agente fluvial o quien haga sus veces para que una embarcación inicie o continúe su viaje. ¿Qué se requiere para poder obtener un permiso de zarpe? Disponer de las patentes de navegación vigentes. Hablamos de patentes porque si se trata de una embarcación propulsora y varias unidades remolcadas, entonces, o botes, entonces, que van en un convoy, entonces se requiere las patentes de todas las unidades, de todas las embarcaciones que conforman ese convoy y que estén vigentes. Las licencias de tripulantes vigentes. Los sobordos y conocimientos de embarque. La lista de rancho. El certificado de inspección técnica expedido por la autoridad fluvial. El diario de navegación. Diario de navegación es el libro que lleva el capitán, donde anota todo lo concerniente a los hechos o sucesos como que se llevaron a cabo durante el viaje, durante un viaje. Allí anota pues las incidencias que se puedan presentar. Deben presentar la embarcación en buenas condiciones, disponer de los elementos de seguridad requeridos y debe tener una correcta distribución de la carga y no llevar sobrecupo. Además, en la norma no lo dice, pero nosotros lo tenemos establecido de acuerdo a la resolución 3666, deben disponer de las pólizas de seguros y permisos de operación vigentes. Las pólizas de seguros requeridas para el servicio que se presta y igualmente la resolución por la cual la empresa le concedieron el permiso de operación para la prestación de ese servicio también debe estar vigente. Continuamos, por favor. Bueno, esto es la resolución que yo les estaba mencionando, la última resolución por la cual se reglamenta el Registro Nacional Fluvial. Allí también se define como registro de zarpe, que es el registro electrónico o manual que realiza el tripulante responsable de la embarcación, el armador, el agente fluvial o quien haga sus veces en el Registro Nacional Fluvial RNF para que una embarcación inicie o continúe su viaje. La normativa vigente que haga referencia a permiso de zarpe se entenderá referida al registro de zarpe en el Registro Nacional Fluvial. O sea que en el momento en que ya esté establecido completamente el funcionamiento del RNF, del registro de zarpe como tal, entonces ya este permiso de zarpe no se estaría atendiendo allí como tal, sino las empresas estarían haciendo uso del registro de zarpe. Para acceder a este registro, las empresas de transporte fluvial deberán solicitar ante la Subdirección de Transporte del Ministerio de Transporte la activación de los usuarios para que los autorizados accedan al Registro Nacional Fluvial y realicen el registro de zarpe. Entonces, lógicamente, pues allí hay un proceso donde las empresas deben ir ingresando a esta base de datos del RNF con el fin de poder hacer uso del aplicativo, poder tener un usuario, un acceso pues al aplicativo y poder hacer sus registros de zarpe. Este registro de zarpe lo manejarían directamente las empresas en el momento en que ya tengan esto, como les dije, establecido estos protocolos de ingreso al sistema. Y tendría que hacerlo por viaje, igualmente como se hace el permiso de zarpe, que cada vez que se inicia un viaje,
se debe solicitar el permiso de SARPE. Aquí en este caso se haría ese registro de SARPE. Y allí el registro pues le exige unos datos, una información que debe incluir allí dentro del sistema. Y la empresa quedaría directamente responsable de toda esa información y esos documentos que esté allí aportando y de las incidencias que tengan que ver con la embarcación en su viaje, en el viaje que está en ese momento registrándose. El tripulante responsable de la embarcación podrá solicitar ante cualquier inspección fluvial del Ministerio de Transporte que se les pida el registro de SARPE a través del sistema del Registro Nacional Fluvial, para lo cual informará los siguientes datos: puerto de origen y destino, puerto de tránsito, tipo de servicio, modalidad de transporte, fecha y hora del zarpe, patente de la embarcación y tipo y número de identificación de los tripulantes. Bueno, aquí en el número de identificación pues se refiere básicamente al número de licencia de tripulante que tiene cada uno de las personal que está a cargo de la embarcación, que va a estar a cargo de la embarcación como tal en ese viaje. Continuamos, por favor. De igual forma, el tripulante responsable de la embarcación, el armador, el agente fluvial o quien haga sus veces autorizado por la empresa para hacer el registro de SARPE podrá ingresar en el sistema del Registro Nacional Fluvial con su tipo y número de documento y diligenciar los campos con la información antes señalada. Si la embarcación es de carga, deberá especificar en el Sistema de Registro Nacional Fluvial, RNF, el producto transportado y la cantidad en toneladas. Una vez finalizado el viaje, el tripulante responsable de las embarcaciones públicas de carga y pasajeros y privadas de carga deberán reportar ante la Inspección Fluvial del Ministerio de Transporte o directamente en el Registro Nacional Fluvial la hora de llegada, el puerto de destino, la hora de llegada al puerto de destino para dar como finalizado el zarpe. Entonces aquí la idea es que no solamente se pida un registro de zarpe, sino que también se debe reportar la llegada de ese viaje para dar por finalizado ese zarpe como tal. Entonces son dos procesos que se deben tener en cuenta y se deben hacer para que quede completo el proceso de ese viaje. Es lo mismo que se venía haciendo en cuanto a los informes que se presentaban una vez se atracaba la embarcación, cuando llegaba a su puerto de destino, entonces se presentaba ese informe allí a la inspección fluvial, donde se verificaba pues todo lo acaecido en el viaje de la embarcación. Aquí se puede hacer o se hace directamente a través del RNF. Continuamos, por favor. Bueno, la norma que estamos estudiando, que es la resolución 2104, también trae unos temas relacionados con maniobras de navegación. Yo solo estoy aquí como trayendo así, resaltando algunas de las maniobras que allí están indicadas como para, me parece que son como de interés para todos, entonces las traje aquí a mención. Entonces, una de ellas es que la embarcación podrá atravesar el río. Una embarcación podrá atravesar el río siempre que no haya otra embarcación que navegando en sentido longitudinal se acerque al lugar. Esa es una de las condiciones cuando hay un cruce y que una embarcación pretende hacerlo, entonces tiene prioridad la embarcación que va navegando en sentido longitudinal. Se habla de una distancia mínima, pues allí en la norma, dentro de la cual se debe esperar hasta que la embarcación que va en sentido longitudinal siga su tránsito para poder efectuar la maniobra de cruce. No se deberán realizar maniobras de cruce o pasadas en curvas de canal navegable. Entonces, es lo mismo que estamos mirando en transporte de carretera. Está prohibido ese cruce en curva
Debido aquí es también a la visibilidad, no hay visibilidad, entonces se pueden presentar inconvenientes serios cuando se hace una maniobra de estas donde no hay ni la visibilidad ni el espacio suficiente de pronto para hacerlo. Cuando dos embarcaciones naveguen en la misma dirección, subiendo o bajando con velocidades similares, deben mantener entre sí las distancias estipuladas. Entonces, siempre en la norma establece unas distancias específicas cuando las dos embarcaciones se van desplazando en el mismo sentido. Entonces, allí se proponen o se indican si se trata de un tramo sinuoso, si se trata de un tramo con muchas curvas o recto, dependiendo, o si va en subida o si va en bajada. Si van en bajada, entonces allí se han establecido unas distancias para efectos de mantener la seguridad en el tránsito de las embarcaciones. Toda embarcación mayor debe disponer de luces de navegación que le permita ser visible por otras embarcaciones tanto en el sentido longitudinal como transversal de la misma. Entonces aquí podemos observar en esa imagen que les estoy compartiendo, cómo allí la embarcación que nos muestra tiene dispuestas unas luces, una luz roja, una luz verde, una luz blanca en proa y una luz blanca en la popa. En el mástil también allí lleva una luz, donde nos está indicando básicamente pues esa posición que tiene la embarcación allí, porque en el día pues es visible, la podemos verificar, pero en la noche pues se requiere que las otras embarcaciones ubiquen los costados de la embarcación, ubiquen su longitud para poder evitar cualquier colisión o cualquier maniobra riesgosa por la poca visibilidad que existe en el canal navegable en la noche. Continuamos, por favor. Algunas otras de las maniobras que allí se mencionan son que la embarcación o convoy que baja tiene derecho a solicitar la vía a la embarcación o convoy que sube y esta última debe disminuir la velocidad. Entonces siempre prevalece allí pues la condición de maniobrabilidad de las embarcaciones como tal, que tiene un poco más de manejo cuando una embarcación va en contra de la corriente que cuando va en el sentido de la corriente. Por eso se establece que el convoy que va bajando tiene derecho a solicitar la vía. Las embarcaciones con propulsión mecánica deben disminuir su velocidad al máximo que permita el gobierno de la embarcación cuando pasan frente a lanchas o botes pequeños, cuando pasan frente a un puerto, haya o no embarcaciones atracadas, cuando pasan frente a instalaciones de trabajos hidráulicos o puertos donde se encuentren unidades flotantes y cuando la visibilidad es limitada por condiciones de neblina. En este caso es necesario emitir señales sonoras. Entonces, estas son condiciones como de tenerlo muy en cuenta. Uno observa cómo algunas veces, pues, hay embarcaciones que cruzan por sectores donde hay puertos y no tienen en cuenta el oleaje, ¿no? El oleaje que se produce debido a ese volumen que tiene el casco como tal de la embarcación. Y esto puede ocasionar que en los puertos donde están atracadas las embarcaciones se produzcan daños entre las mismas debido a ese movimiento tan brusco que sufren esas embarcaciones. Entonces, por eso se adoptan todas estas medidas de que se tenga en cuenta disminuir la velocidad en estos casos para evitar esos contratiempos. Continuamos, por favor. Bueno, esta era como los temas que se tenían aquí a colación. Muchas gracias por su atención. Aquí estoy dejando mis datos de la Inspección Fluvial de Puerto Salgar, como lo decía Sandra, mi nombre, correo electrónico y el teléfono. Con mucho gusto, cualquier cosa en que yo pueda, cualquier tema en que pueda yo ampliarles sobre lo que acabamos de escuchar, pues estaré presto a atenderlo.
Ya estaríamos en el tema de preguntas, Sandra. No sé si los asistentes tengan alguna inquietud, duda que quieran manifestar. Con mucho gusto. Muchas gracias, inspector, por su exposición. Bueno, como les habíamos dicho al inicio, si tienen preguntas acerca de la exposición que nos acaba de hacer el inspector fluvial Sergio Villamil, las pueden hacer a través del chat. Con mucho gusto serán respondidas. Pues yo estoy mirando el chat y hasta el momento no tenemos preguntas. A ver si ya nos han llegado preguntas a nuestro chat. También queremos recordarles que en el chat está socializado el formulario de asistencia a esta capacitación para que por favor lo diligencien. También les recordamos que esta capacitación queda en las redes de nuestra entidad para que posteriormente la puedan volver a emitir. Ya veo aquí unas preguntas, inspector. Dice aquí, en los ríos fronterizos, ¿la matrícula de embarcación la otorga la DIMAR o el Ministerio de Transporte? Estamos hablando de que son embarcaciones de aquí, de Colombia. Entonces, siendo embarcaciones de Colombia, es el Ministerio de Transporte. La DIMAR en los ríos fronterizos está, como lo dice bien la norma, está, si la embarcación va a prestar un servicio hacia un destino internacional, entonces ya la DIMAR estaría allí otorgando ese documento, porque nosotros recordemos que la patente de navegación, como lo decía la norma, es válida únicamente para el tema de nacional, o sea, de ríos al interior del país. Entonces, la inspección fluvial como tal otorga esa patente para uso aquí interno del país. Y ya la DIMAR, pues, tiene otras competencias. Nosotros tenemos incidencia cuando hay ríos limítrofes, las dos entidades, pero cada una, pues, como les explico, tiene que ver es con el tema de hacia dónde va la embarcación, cuál es el destino y el servicio que se le va a dar a dicha embarcación como tal. Gracias. Muchas gracias, inspector. Tenemos otra pregunta, dice así. ¿Cuál es el trámite que se debe hacer cuando se modifican las características de la embarcación? Por ejemplo, si se aumenta el calado de la embarcación. Bueno, es que allí estábamos hablando, si nos recordamos lo que yo les expuse en cuanto al tema de matrícula, que antes de cualquier cambio que se le pretenda hacer a una embarcación, se debe solicitar autorización. Esa autorización debe estar acompañada de un portafolios que ya les mencioné, donde están incluyendo allí los documentos que le solicitan, los planos y todas las características y lo que se pretende modificar. Entonces, eso está sujeto a que el Ministerio de Transporte autorice primero que se le haga esas modificaciones para poder en ese momento, ya cuando tengan esa autorización, ahí sí proceder a llevarlas a cabo. Entonces, está sujeto a eso, a que presenten primero esa solicitud de autorización para luego sí entonces poder proceder a llevar a cabo esa modificación y posteriormente ya terminada la labor de modificación o los trabajos donde se hicieron esas variaciones, entonces se procede a solicitar la inspección técnica de dicha embarcación para que se haga ese cambio pues en cuanto a las dimensiones de la embarcación dentro de la patente de navegación. O sea, es como un rearqueo que habría que hacerse allí para que ya la patente quede actualizada en ese sentido. Entonces, este es un trámite que tiene su orden y que se debe hacer. Muchas veces, aquí como anécdota les cuento, hay ocasiones en que les hacen ciertas modificaciones y no avisan. Entonces, cuando uno
va a ser el arqueo para la inspección técnica de renovación de la patente. Se encuentra con que hay embarcaciones que tienen unas dimensiones diferentes a las que inicialmente están en la matrícula, están en el registro, y pues no se le puede hacer la renovación de la patente porque ya dejaría de ser la misma unidad. Dejaría de serla porque simplemente pues se tiene desconocimiento de lo que, de las modificaciones que se le hicieron, y además de eso no fueron autorizadas por parte del ministerio. Entonces quedamos impedidos para poder hacer renovación de patentes de esas unidades que, que les hagan este tipo de modificaciones y no sin el respectivo trámite y la solicitud de autorización como tal. Gracias, Sandra. Muchas gracias, inspector. Bueno, viendo nuestro chat, no tenemos por ahora más preguntas. Permita, acaba de llegar otra. Muy buenos días. Si la plataforma de registro RNF se encuentra fuera de servicio y no se ha podido diligenciar el zarpe, pero se requiere zarpar urgente, ¿qué se haría en ese caso? La plataforma en sí ya está funcionando en varios de las sedes que tiene el Ministerio de Transporte a nivel de varias empresas, perdón, de varias empresas del Río Magdalena. La idea es que cuando esta plataforma entre en funcionamiento no va a ocurrir este tipo de circunstancias. El Registro Nacional Fluvial debe estar activo todo el tiempo para el uso de ustedes. Si usted dice, bueno, eventualmente puede ocurrir que no tenga de pronto internet allí en ese sector o haya una falla eléctrica, que eso puede ocurrir, también se puede hacer a través, se va a dejar la posibilidad de que se haga a través de los celulares, ¿no? De los dispositivos móviles. Entonces eso va a ser como muy flexible el uso de ese registro. Entonces prácticamente que va a ser casi que imposible no poderlo hacer teniendo a la mano pues todas esas ayudas tecnológicas que hoy en día existen. Que esa es la idea, que el ministerio sea ágil y que no ocurra de pronto lo que ocurría o se había venido presentando hace muchos años, que tenían el zarpe ustedes urgente un día festivo, un día domingo, donde no había ningún funcionario que les pudiera de pronto firmar ese zarpe o recibir esa solicitud. Entonces ocurría ese percance. Ya no, ya ese registro se supone que va a estar funcionando todo el tiempo, permanentemente, y como le digo, pues van a tener acceso desde diferentes medios, desde diferentes dispositivos, para que puedan hacer su registro en el momento real, o sea, en tiempo real en el cual se lleve a cabo el viaje. Esa es la idea. Como les digo, pues ya se ha venido implementando, todavía no está al 100%, hay mucho, todavía faltan muchas empresas, pero sí se va a ir como cada vez más, incluyendo más empresas hasta que llegue el momento en que quede al 100% y ya se pueda dar uso muy eficiente de ese sistema que como tal el ministerio tiene implementado, que ha venido implementando. Hay videos que ustedes pueden encontrar allí por, la, por el, por el internet, donde hablan un poco más sobre el Registro Nacional Fluvial y les hacen como una explicación, videos que el ministerio ha estado, donde está la viceministra hablando también sobre el tema, está la doctora Ángela también, la ministra, hablando de este tema del Registro Nacional Fluvial, porque a buena hora llegó y es un medio que va a permitir que el transporte fluvial sea realizado de una manera pues mejor, más eficiente. Porque es que el Registro Nacional Fluvial no solamente está para el registro de zarpe, sino el Registro Nacional Fluvial también va a manejar otros temas adicionales al zarpe. Va a tener la posibilidad también de hecho allí nosotros, por medio de ese sistema, es que en este momento estamos expidiendo la documentación que nos corresponde expedir, lo que es patentes de navegación, permisos de tripulantes, certificados de propiedad de motor, certificados de inspección técnica. Todo esto pasa allí por ese Registro Nacional Fluvial, que es una base que cada vez va creciendo más, una base de datos que va creciendo más y que va siendo pues más eficiente.
los procesos que se adelantan en este momento. Gracias. Muchas gracias a usted, inspector. Bueno, no tenemos más preguntas. Quiero recordarles, por favor, el diligenciamiento del formato de su asistencia. Quiero darles las gracias por su asistencia y en especial al inspector Sergio Villamil por la exposición que nos hizo acerca de las embarcaciones mayores. Dejamos abierta nuestra invitación para la próxima capacitación que tendrá fecha el próximo 19 de noviembre por este mismo canal. Les estaremos enviando oportunamente la invitación. Inspector, muchísimas gracias, como también al Ministerio de Transporte, y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Bueno, Sandra, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto poder compartir esos espacios en común con ustedes, señores asistentes. Y como les decía, cualquier cosa, cualquier inquietud, está el Ministerio de Transporte a través de sus inspecciones fluviales para atenderles sus inquietudes, para informarles. Igualmente a la superintendencia, pues ahí estamos prestos también para apoyarles mutuamente también su trabajo y poder hacer de este modo de transporte el mejor, el más eficiente del país. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día para todos. Buen día.